es el adjetivo posesivo para la primera persona, o sea que equivale a decir mi casa, mi amigo, mi escuela, mi maestro, mi lo que sea, ¿no? Entonces, mi casa. Pero to, es el adjetivo posesivo de la primera persona, pero de plural. O sea que to significa nuestro. Ese es otro asunto, que en náhuatl no hay bronca con el masculino y el femenino. To vale para lo mismo. Piensen ustedes en esto. Los pronombres personales. Yo, tú y el de tercera persona, vale para hombre y mujer. Entonces en náhuatl no tenemos esa bronca de lo masculino y lo femenino. O sea que es para hombre y mujer, el yegua. Y bueno, con eso nada más, ¿no? Y entonces, equivaldría a decir nuestro o nuestra, ¿sale? Nantli es la palabra que significa madre, y el sin es una forma de reverencia o de respeto, o a veces de diminutivo también. Entonces, cuando yo digo Tonantzin, estoy diciendo una palabra bellísima, bellísima, y no son tres palabras, es una sola, es un solo concepto, que si queremos decir en español, pues es la idea de nuestra querida, o respetada, o venerada, o una expresión parecida, madre. Sería como decir nuestra madrecita, nuestra querida madre. Y para el caso de pues está la palabra Tahtli, que es padre, lo demás es lo mismo, ¿no? Nuestro querido, honrado o venerado padre, que muchas veces hace las veces del sol. Entonces el sol es el que crea, alimenta la vida sobre la tierra, y la madre, la tierra, es la que la genera. Entonces ahí está otra vez esa dualidad de Tonantzin o Tahtli, ¿sale? Entonces espero se entienda un poco de esta palabra, la Tonantzin, de la que muchos se burlan. Es una palabra bella, el náhuatl, y muy antigua. En mi opinión, no podemos separar esta palabra, Tonantzin, de un lugar, el Tepeyac, porque desde mucho antes de la conquista española, desde mucho antes de que fuera impuesto de manera brutal el cristianismo en México, el cerro del Tepeyac, que está aquí en su ciudad, ya era un lugar dedicado a Tonantzin, siempre lo fue, hasta el día de hoy. Entonces, Tonantzin y Tepeyac tienen una relación, bueno, en el caso de esta región. Allá en Puebla hay un pueblo que se llama Tonantzintla. Imagínense qué quiere decir el lugar, ¿no? Es el lugar de Tonantzin. Pero para esta región de la Náhuatl donde están ustedes, pues es el Tepeyac, el lugar que siempre estuvo dedicado a la Tonantzin. Y bueno, ¿qué pasó con todos estos conceptos de Tonantzin, Totatzin, Citlalilique, Citlaltona, Cometeo, Cometecuti, Emecihuatl? ¿Qué pasó con todo eso? Pues está la conquista espiritual, claro. Lo que pasó aquí para nosotros fue una guerra religiosa en toda la extensión de la palabra. Entonces, cuando llegan aquí los franciscanos, vienen con la idea de la destrucción sistemática de nuestro mundo. Nuestro mundo, en su opinión, es cosa del demonio. Ellos tienen la religión verdadera, y todo lo que no sea cristiano es cosa del demonio. Entonces, toda nuestra religión, todo nuestro pensamiento, todo nuestro arte y nuestra historia es cosa del demonio, según los cristianos. Y entonces no podía tener otro fin que ser destruido. Y lo hicieron muy bien. Quemaron bibliotecas, templos, destruyeron esculturas, hicieron pues un acto de destrucción terrible. Y pues eso fue lo que pasó aquí en México. Eso es lo que nos pasó a nosotros los nahuas, aquí. Entonces no sé si por ejemplo ustedes han escuchado de un texto que se conoce como el Coloquio de los 12. Es un documento interesantísimo,
porque es cuando llegan los 12 primeros franciscanos en 1524 aquí a México. Resulta que esos franciscanos se reúnen, Hernán Cortés los pone con los últimos nobles que hay, los señores que sobreviven la guerra. Y entonces ya los franciscanos los quieren adoctrinar en el cristianismo. Y la respuesta de estos señores es: nosotros no podemos responder, porque para eso están nuestros sabios, ellos sí pueden responder. Y entonces quedan en una reunión posterior en la que se van a reunir los sabios que estaban escondidos, porque la destrucción era terrible. Y entonces es cuando están frente a frente los 12 franciscanos y los últimos sabios nahuas. Ese momento, imagínenselo, y es dramático para nuestra historia. Es la última actuación pública que tuvieron nuestros sabios, pero en calidad de vencidos, claro, y ante su pueblo, para humillarlos en público. Y entonces ahí los franciscanos les dicen a los sabios nahuas que tienen que abandonar su religión, que la religión católica es la religión verdadera y todo eso. La respuesta de los sabios nahuas es contundente. Terminan diciendo: suficiente es ya que se nos haya quitado nuestro gobierno y tengamos que obedecer a su rey. O sea, aceptamos nuestra derrota política y militar, pero nunca, por ningún motivo, vamos a abandonar nuestra religión. Es la respuesta que dan los sabios a los franciscanos. Y terminan diciendo: y si, como ustedes dicen, nuestros dioses ya están muertos, preferimos morir. O sea que este asunto de la aceptación del cristianismo no es tan sencillo. No sé si han escuchado el caso de Carlos Ometeotzi, que fue juzgado precisamente por Zumárraga, que era el inquisidor, 1539. La pena que se le da a este Carlos Ometeotzi, que por cierto era nieto de Nezahualcóyotl, hijo de Nezahualpilli, fue la hoguera. Entonces el proceso de destrucción de todo este pensamiento fue brutal. La idea era exterminarlo, borrarlo de la faz de la tierra. Pero como decía al principio, pues está la resistencia. Siempre la resistencia de nuestros pueblos. Y bueno, sobre esto les decía que la palabra esta de Tonantzin pues está bien ligada a otra palabra que es el Tepeyac, que ha sido el lugar de culto a la Tonantzin. Entonces, sobre el asunto nada más dos cosas, ¿no? Entonces, nosotros como nahuas, lo que vemos es que en medio de toda esa guerra de destrucción de nuestra cultura, se da un proceso de resistencia, pero en nuestro caso se dio a través del arte. Entonces, se da a través de la pintura y de la literatura. Entonces, en el caso de la pintura, ustedes han de recordar que los franciscanos lo que hicieron fue tomar a los hijos de los últimos nobles y se los llevaron a los conventos para educarlos ya en el cristianismo. Entonces, al final, cuando se hicieron grandes estos nahuas, pues recordarán que ellos hablaban 3 idiomas sin problema. Hablaban náhuatl, castellano y latín. Entonces los franciscanos les enseñaron toda la teología cristiana, pero también les enseñaron técnicas artísticas, o de dónde iban a salir todas las obras de arte que iban a adornar sus templos, que iban a adornar sus templos de la religión impuesta. Entonces muchas de esas obras pictóricas salieron precisamente de la escuela que puso Fray Pedro de Gante. Entonces él llegó a tener un grupo de pintores muy, muy bueno. Entonces, sobre este asunto, hay un documento que se conoce como las Informaciones de 1556. Es un documento importantísimo para entender todo esto que pasó, porque resulta que ahí se traen tremendo pleito los franciscanos con la iglesia institucional, o sea, con la de los sacerdotes, arzobispos y todo eso. De hecho, es casi una guerra entre los dos grupos. No es una iglesia lo que hay en México, son 2 iglesias en pugna, la de los frailes y la del clero regular. Se traen un pleito y bueno, y este documento lo pone bien claro de manifiesto. Entonces, en este documento
el líder de los franciscanos, que se llama Francisco Bustamante, ahí abiertamente en la fiesta de la Virgen María en septiembre de 1556, se echa una homilía en donde ataca directamente al arzobispo, lo cual desata un escándalo en la sociedad de la Nueva España. Él dice cosas muy escandalosas, ¿no? Acusa de que el arzobispo está promoviendo la idolatría y también el asunto de la lana, porque se cuestiona dónde está yendo a parar todas esas limosnas que se están dando aquí. Pero bueno, para el caso, la parte más importante de este texto, bueno, al menos la que les quiero mencionar ahora, es esa en la que Francisco Bustamante es bien claro cuando dice: y no estamos de acuerdo en que a los indios se les permita ir al Tepeyac a adorar una pintura que colocaron ahí y que ellos veneran como si fuera un dios, cuando todos aquí sabemos que esa pintura fue hecha por el indio Marcos. Palabras de Francisco Bustamante. Entonces, ¿quién hizo la pintura que actualmente está en la Basílica de Guadalupe? Un nahua alumno de la escuela de Fray Pedro de Gante, de nombre Marcos Ipacli. Él hizo esa pintura, como estaban haciendo muchas. Entonces, no sé si conocen la historia esta de Guadalupe, pero Guadalupe es un santuario que está allá en España, en la región de Extremadura, en un pueblo que se llama Puebla de Guadalupe. De hecho, el nombre mismo Guadalupe tiene que ver con los árabes, es una palabra árabe. Recordarán ustedes que los árabes estuvieron viviendo, conquistaron la península y estuvieron 7 siglos ahí en España. Bueno, finalmente en 1492 los expulsan. Bueno, pues ahí en España, en este pueblito que se llama Puebla de Guadalupe, es un pueblo pequeño de unos 5.000 habitantes, tiene ahí un monasterio. Actualmente está a cargo de los franciscanos. Bueno, pues ahí es donde está la Virgen María de Guadalupe. Pero si nos regresamos al siglo XVI, resulta que los frailes lo que hacían, las estampitas que hacían para traerlas a la Nueva España, no eran la de la Virgen titular, o sea, la que está en el altar mayor, porque eran muy celosos de su imagen. Tenían miedo de que si ellos la promovían, pues cualquier templo podía tomarla y copiárselas y negocios a final de cuentas. Entonces lo que siempre reprodujeron ellos fue la Virgen del Coro. O sea que está el santuario la nave principal, aquí está ¿cómo se llama? El altar principal, y de este lado está el coro. Bueno, en este lado del coro hay una Virgen María. La debían ver, la debían conocer. Bueno, en internet hay muchas fotos. Esa es la que toma como modelo Marcos Ipacli para hacerlo. Efectivamente, no tiene rayos del sol, tiene estrellas, tiene a un niño cargando, está pintado el manto de azul marino, me parece, la luna de dorado, pero se parece mucho, mucho a la guadalupana mexicana. Bueno, pero lo que Marcos Ipacli hace no es hacer una copia de esta, sino hacer un original, una pintura única, que solamente van a poder entender los nahuas, los españoles no. Los españoles cuando lo vieron dijeron, pues es una extravagante advocación de María. No hay problema, ¿no?, que la veneren los indios, que es nuestra Virgen María. Sí, pero eso es para la mentalidad española. Para la mentalidad nahua, para el pensamiento nahua, cuando ellos vieron esa pintura que hizo Marcos Ipacli, ellos vieron otra cosa, vieron su mundo. Porque lo que hizo el pintor fue hacer una pintura a la manera de los códices, o sea, colocarle elementos que se pueden leer, se pueden entender. Pero para no hacerlo largo el asunto basta decir que si ustedes ven la pintura de la Guadalupe, la original, y la parte en el cuadro, van a encontrar que en el centro está este simbolito. Ese es el Nahuioli, que es el nombre de la era en la que estamos viviendo hoy nosotros. Entonces, cuando un nahua ve ese símbolo, es toda su cultura. Aquí están las 4 eras anteriores, y la quinta, están los 4 rumbos del universo. O sea que todo el pensamiento de los nahuas, matemático, calendárico, astronómico y mítico, todo está encerrado en este simbolito. Entonces, muy listo fue el pintor, Marcos Ipacli, porque supo esconder los símbolos de su mundo ahí.